Todo comenzó en el año 2004, cuando un grupo de geólogos de la Universidad Nacional de San Marcos fue enviado a la región de Huánuco para investigar unas grietas abiertas tras un extraño sismo. El equipo estaba conformado por 5 personas, entre ellos la doctora Valeria Ramos, especialista en geología subterránea. El lugar exacto era una zona poco explorada, cerca del Cerro Sira. La gente del pueblo más cercano no quería acercarse. Decían que ese lugar estaba maldito desde tiempos antiguos. Aseguraban que por las noches se escuchaban gritos subterráneos como si alguien pidiera ayuda desde el fondo de la tierra. El equipo ignoró las advertencias. Tenían un trabajo que cumplir. Al tercer día de exploración, hallaron una grieta mayor, profunda y cubierta por una neblina espesa, aunque no había humedad alrededor. Parecía que algo la respiraba desde adentro. Bajaron con cuerdas hasta llegar a una galería subterránea. No parecía natural. Las paredes tenían marcas talladas como símbolos antiguos, pero ningún miembro del equipo pudo identificarlos. Caminaron más de 2 kilómetros bajo tierra. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso. Era difícil respirar. La linterna de uno de los técnicos comenzó a parpadear. En ese momento, escucharon un sonido metálico, como si algo arrastrara cadenas al fondo del túnel. Pensaron que era una ilusión auditiva, producto de la presión o del eco. Pero el sonido volvió, esta vez más cerca. Uno del grupo, el ingeniero Luis Guamán, decidió seguir una bifurcación para buscar la fuente del ruido. Nunca regresó. Lo buscaron por horas, llamando su nombre, pero solo escuchaban su eco. Decidieron regresar a la superficie para pedir ayuda, pero cuando quisieron volver, el túnel parecía distinto. Las paredes ya no eran rocosas, sino lisas, como si hubieran sido esculpidas. Era como si algo hubiera movido los caminos mientras estaban abajo. Perdidos y con pánico creciente, intentaron mantener la calma. La doctora Ramos tomó el liderazgo. Descansaron unos minutos y justo cuando uno de ellos se quedó dormido, escucharon una respiración pesada, muy cerca. No era humana. Abrieron los ojos y frente a ellos, al borde de la oscuridad, había una silueta enorme. Medía más de 2 metros, con ojos blancos que brillaban sin luz. No tenía rostro, solo una hendidura donde debería ir la boca, pero lo más aterrador era que flotaba y se deslizaba por el aire sin hacer ruido. Corrieron en dirección contraria. No sabían a dónde iban, solo querían escapar. Tras media hora, encontraron una sala amplia, natural, como una caverna enorme. En el centro, una formación de piedra con forma de trono, y sobre él, un cuerpo momificado. No era un ser humano. Tenía el cráneo alargado, dedos delgados como ramas y piel pegada al hueso, aún húmeda. En su pecho había un símbolo brillante, tallado con un material que no pudieron identificar. Lo más extraño era que sus ojos estaban abiertos. El técnico Pedro, en un acto de desesperación, se acercó al cuerpo y trató de quitarle el símbolo. En cuanto lo tocó, un grito ensordecedor llenó la caverna. Todos cayeron al suelo. La momia abrió la boca lentamente y una sustancia negra comenzó a brotar de su interior. No recordaban cómo escaparon de esa sala. Solo sabían que uno más del grupo ya no estaba. Con solo 3 personas restantes, continuaron buscando una salida. Las criaturas ahora eran múltiples. Se escuchaban pasos, risas suaves y un llanto infantil que retumbaba por las paredes. La doctora Ramos empezó a escribir en su libreta, como si documentar todo le diera control. Tras horas de caminar, encontraron una abertura en el techo del túnel. Por ella entraba una tenue luz. Subieron con las últimas fuerzas que les quedaban y salieron al exterior. Habían pasado 3 días, pero para ellos parecía una eternidad. Cuando regresaron al pueblo,
Nadie les creyó. Dijeron que habían inhalado gases tóxicos y sufrido alucinaciones. Sin embargo, la doctora Ramos tenía la libreta con símbolos que nadie pudo descifrar. También tenía una muestra del material brillante que había tocado Pedro. Una semana después, la doctora desapareció de su casa sin dejar rastro. Los otros 2 miembros del equipo se negaron a hablar más del tema. Uno fue internado en un hospital psiquiátrico tras sufrir un colapso nervioso. Hoy, el acceso a esa zona ha sido restringido. El gobierno lo justificó por peligro geológico. Pero algunos habitantes aseguran que, por las noches, cuando hay luna llena, se oyen gritos provenientes del cerro. Gritos que no son de este mundo. Y dicen que si te acercas demasiado, algo te observa desde la oscuridad